Solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Primera lectura. Hechos 3, 1-10. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo, «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo, en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y, tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Segunda lectura. Gálatas 1, 11-20. Hermanos, les hago saber que el evangelio que he predicado no proviene de los hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén, para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Palabra de Dios. Evangelio. Juan 21, 15-19. En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, «Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, «Sígueme». Palabra del Señor. Reflexión. A menudo se hace referencia a los santos Pedro y Pablo como 2 de los grandes pilares de la Iglesia. Cada uno de ellos jugó un papel increíblemente esencial en el establecimiento de la Iglesia primitiva. Y aunque cada uno de sus roles era esencial y fundamental, sus roles eran tan diferentes como ellos como personas. Pedro era un hombre de familia, un pescador local, sin educación y bastante común y corriente. Por lo que sabemos sobre él antes de ser llamado por Jesús, no había nada que lo hiciera especialmente calificado para convertirse en uno de los pilares de la nueva iglesia que establecería el Hijo de Dios. Jesús simplemente lo llamó y él respondió. Jesús subió a la barca de Pedro, le ordenó echar las redes y sacó una gran pesca. Cuando Pedro vio este milagro,
Cayó a los pies de Jesús y reconoció que era un hombre pecador que no era digno de estar en la presencia de Jesús, ver Lucas 5:8. Pero Jesús le informó a Pedro que de ahora en adelante estaría capturando hombres. Pedro inmediatamente dejó todo atrás y siguió a Jesús. Pablo se describe a sí mismo como un judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, educado según la estricta manera de la ley de nuestros padres, celoso de Dios como todos vosotros sois hoy, Hechos 22:3. Pablo estaba bien educado en la interpretación más estricta de la ley judía, entendía la filosofía y era muy celoso cuando era joven. Recuerde, también, que antes de convertirse al cristianismo, persiguió violentamente a la Iglesia de Dios y trató de destruirla, Gálatas 1:13. En muchos sentidos, Pablo habría sido visto como la persona más improbable para ser elegida para ser pilar de la Iglesia, porque al principio se opuso vigorosamente a ello. Incluso apoyó el asesinato de San Esteban, el primer mártir cristiano. Aunque muchos habrían considerado a cada uno de estos hombres como fundadores muy improbables de la Iglesia cristiana, eso es exactamente en lo que se convirtieron. Pablo, después de su conversión, viajó por todas partes para predicar el Evangelio, fundando varias iglesias nuevas en Asia Menor y Europa. Finalmente fue arrestado en Jerusalén, llevado a Roma para ser juzgado y decapitado. Más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento se atribuyen a Pablo y la mitad de los Hechos de los Apóstoles detallan los viajes misioneros de Pablo. Pablo es especialmente conocido por su actividad misionera entre los gentiles, aquellos que no eran judíos. El papel de Pedro fue verdaderamente único. Jesús cambió su nombre de Simón a Pedro. Recuerde que Jesús dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. Pedro en griego es Petros, que significa una sola piedra que es móvil. Sin embargo, la palabra griega Petra significa roca como una formación sólida, fija, inamovible y duradera. Por lo tanto, Jesús decidió hacer de Pedro, esta única piedra, un fundamento sólido de roca inamovible sobre el cual se construiría la iglesia. También tú has sido llamado por nuestro Señor a una misión única dentro de la iglesia que no ha sido confiada a otro. A tu manera, Dios quiere utilizarte para llegar a ciertas personas con el Evangelio como lo hizo con San Pablo. Y como San Pedro, Dios quiere seguir estableciendo su iglesia sobre ti y tu fe. Reflexiona hoy sobre estos dos santos y únicos pilares de nuestra iglesia. Mientras lo haces, reflexiona sobre cómo Dios podría querer utilizarte para continuar tu misión en este mundo. Aunque los santos Pedro y Pablo se encuentran entre los cristianos más grandes y trascendentales de nuestro mundo, tu misión debe continuar, y tú estás entre los instrumentos que Dios quiere usar. Comprométete con esta misión para que la predicación del Evangelio y el fundamento de nuestra iglesia permanezcan fuertes en nuestros días tal como lo fueron en la antigüedad. San Pedro, fuiste elegido de manera única para ser la roca fundamental de la fe sobre la cual se estableció la iglesia. San Pablo, saliste a predicar esta fe por todas partes, estableciendo muchas nuevas comunidades de fe. Por favor, úsame, querido Señor, para continuar la misión de tu iglesia para que la fe pueda estar firmemente plantada en las mentes y los corazones de todo tu pueblo en todo el mundo. Jesús, en ti confío.